buen día a todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias por acompañarnos aquí en la sección de 10 minutos de café psicoanalítico. Les saluda el doctor Gerardo y el día de ahora nuestro tema es psicoanálisis e inteligencia artificial o cómo crear inteligencia. Tanto puede ser en los sistemas computacionales, en robots, en máquinas, por supuesto, en perros y gatos, también en las mascotas y bueno, lo principal en bebés, al fin de cuentas, que es donde inicia esta creación de inteligencia. Lacan en el seminario 14, la lógica del fantasma, se puede dilucidar esta frase de repito, luego existo, que es lo que va a crear la inteligencia en las personas, bueno, en los bebés, al fin de cuentas, esta repetición constante una y otra vez de una actividad es la que poco a poco va a crear esta conciencia. Sí, bueno, a fin de cuentas, por supuesto que Lacan decía que es lo que se repite, es el inconsciente, de tanto repetirse va a existir o existe porque se repite. Tenemos el ejemplo, bueno, también de la ciencia ficción, de la serie Westworld, que habla de estas máquinas maniquíes que de tanto repetir lo que hacen, tanto repetir las rutinas que hacen ahí en el lugar donde están, van adquiriendo conciencia, o por lo menos una de ellas adquiere conciencia, y bueno, y ya hasta que descubre ya todo lo que pasa ahí en la serie. Pero así es la manera en que se puede crear, o que se va a crear, o se crea la inteligencia a base de repetir una rutina una y otra vez. Esto lo podemos ver en el bebé, a fin de cuentas. ¿Cómo adquiere inteligencia un bebé? Pues de esta manera, repitiendo una rutina, digo, mañana, tarde y noche. En este ejemplo, quizás la mañana que aparece el desayuno con la mamá, la tarde que es la comida con el papá y la noche que es la cena con la abuela. Esto va creando, bueno, como bien lo dijimos, una rutina, se da una repetición de personas y de actos y esto se repite tanto que el bebé aprende estos sucesos, aprende a las personas, los memoriza, estas acciones y estas personas que aparecen, ¿no?, día tras día, y puede adivinar lo que sigue. Al aprenderse la rutina, lo que hace es crear el tiempo, crea el presente, crea el pasado, crea el futuro. Va a descubrir que, bueno, si en la tarde tiene la comida con el papá, en la noche va a aparecer la abuela y en la mañana va a aparecer la mamá. Así va creando, digamos, su mundo, está creando el tiempo, y cuando domina el tiempo es cuando puede predecir lo que sigue y puede hablar, recordar lo que pasó. Así que la repetición va a crear el pensamiento, la lógica, la inteligencia, la experimentación, la creación, por supuesto, de cosas nuevas y actividades nuevas, el aprendizaje por medio de ensayo-error, y obvio está el famoso premio y castigo, bueno, en los niños y en todas las formas de protointeligencia, bueno, con animales, con sistemas computacionales, con inteligencia artificial, que es ahí como también ayuda a crear esta rutina. Así que si se crea una rutina, la rutina va a crear la sanidad como tal. El bebé repite los actos, actos simples, que al dominarlos va a crear actos más complejos y por lo tanto va a crear más inteligencia y más complejidad en su pensamiento, hasta crear la creación. Tenemos la teoría freudiana de su nieto, del famoso niño del Forda, que habla sobre esta dominación de un trauma, de que la madre se va y regresa y que él en ese juego trata de dominar ese conflicto, trata de entender lo que sucede con la madre y por esa razón crea un juego que no existía antes y que le ayuda a superar ese trauma o esa pérdida de la madre que aparece y desaparece, como lo vimos aquí en el ejemplo de que en la mañana desaparece y en la tarde aparece la madre, y ahí va creando su mundo y su tiempo, y bueno, tanto el presente, el pasado y el futuro como tal. Entonces, esta repetición lo que hace es humanizar tanto a los bebés, a las computadoras, a las inteligencias artificiales y bueno, las propias mascotas. Humanizar es tratar a estos objetos como humanos, y bueno, tanto ha sido así esta convivencia con los humanos de los perros y los gatos y bueno, y hasta las computadoras, que los perros y los gatos, las mascotas, son más inteligentes
que hace 100 años, que cuando vivían fuera de la casa o no tenían esa convivencia tanta con los humanos, y ahora que ya viven en la misma casa o en la misma habitación y conviven en todos lados y en todas partes, se puede decir que los perros y los gatos son más inteligentes en este siglo que el siglo pasado. Tanto se ha humanizado los perros y gatos que ya han adquirido la capacidad de soñar. Esto quiere decir que han desarrollado un inconsciente, quizás muy primitivo, pero si sueñan, pues quiere decir que, bueno, ya hay un inconsciente, hay deseos, hay un pensamiento más complejo, y por esto mismo es de que los perros y los gatos son más inteligentes que, bueno, hace 100 años o quizás desde hace mucho tiempo más. Entonces, bueno, así es como se va adquiriendo inteligencia. La repetición, en tanto se va a repetir el placer como el dolor. Si se repite el placer, va a crear la sanidad. Si se repite el dolor, va a crear la patología, como entendemos. Y tenemos el caso, no sé si escucharon la noticia, de un robot explorador en Marte de la NASA, que al ya terminar su vida artificial, su vida útil, se despide de sus programadores diciendo que no se preocupen por la máquina, por él, que va a estar bien, ¿no? Aquí estamos hablando de que ahora este robot explorador complejo, por supuesto, crea sentimientos, desarrolla sentimientos, tanto así que habla o transmite un mensaje como si fuera un humano. Se pudiera decir que, bueno, tenía ese pensamiento humano, tanto así que está creando afectos, o creó vínculos con quien se comunicaba. Y bueno, podemos decir que ahí ya la inteligencia artificial ya existe o ya ha existido desde hace mucho tiempo. Que no se dé a conocer, obvio no se da a conocer porque va a asustar a las personas, por supuesto, se van a sentir desplazadas, va a pensar que es tipo Terminator y el fin del mundo y el fin de la humanidad. Y bueno, no creo que sea tanto así, pero de que ya existen máquinas, inteligencias artificiales que tienen sentimientos, que piensan por sí mismos, que tienen deseo o hasta que sueñen y tengan un inconsciente, pues lo más seguro es que ya existe, ya está. Y bueno, el detalle o el problema va a ser cómo insertarlos a los humanos o a la vida cotidiana humana para que no se vea como una amenaza, o que también cuando aparezca este deseo propio de que se quiera independizar de los humanos, se quiera hacer otra cosa, como aparece en las películas al fin de cuentas, ¿no? Entonces se puede decir que las acciones complejas van a crear pensamientos complejos, tanto así que va a aparecer todo esto de las máquinas pensantes, de la inteligencia artificial, que tienen, digamos así, como vida propia o pensamiento propio, ¿no? Ciertamente hay una ventaja de la inteligencia artificial, que no necesita cuerpos como los humanos, que estamos insertos en el cuerpo y lo necesitamos para poder movernos y para poder crear y hacer todo lo que hacemos. La inteligencia artificial o los programas de computadora no tienen ese problema, entonces no necesitan un cuerpo para poder pensar y hacer. Entonces, bueno, tienen esa ventaja a diferencia de nosotros. Así que bueno, ya hablar de robots humanizados o inteligencia artificial o robots pensantes ya existe o ya existía desde hace mucho tiempo, ya se está perfeccionando, manifestando. Entonces ya podemos hablar que esta inteligencia artificial tiene deseos propios, afectos y sentimientos propios, y hasta un inconsciente como tal, que hace que aparezca ya esta humanización y por fin se logra algo que solamente parecía en la ciencia ficción, pero bueno, con también sus riesgos y sus ventajas y sus desventajas, y todos nuevos retos al fin de cuentas, tanto para la ciencia como para la humanidad. Y bueno, se cumplen las profecías de la ciencia, de la ciencia ficción, así que bueno, ya estamos un paso más quizás a llegar a ese buen futuro que decíamos, o todo lo contrario, llegamos a esa utopía anhelada en los 60s, o quizás a una distopía también que aparece en los 80s. Todo un misterio lo que va a suceder después del 2025, del 2030. Así que bueno, gracias a todos por su participación. Algunas preguntas, dudas, hay comentarios que quieran hacer, con todo gusto los recibimos ahí en la caja de comentarios. Si les gustó el video, pónganle like, lo pueden compartir, suscribirse aquí a la página para crecer más la comunidad y para que muchas personas más
conozcan lo que es el psicoanálisis y también los intereses que tiene el psicoanálisis con respecto a esta novedad de la inteligencia artificial. Así que gracias por su tiempo, que tengan un buen día.